obviamente el tema que nos debe competir a todos, del que debemos hablar y tratar de entender, es lo que ocurrió ayer en Culiacán, Sinaloa, cuando la ciudad virtualmente quedó presa de la delincuencia organizada. Cártel de Sinaloa y muchos otros bandas llegaron, se apoderaron de la ciudad. ¿Por qué? Porque el ejército y la policía del estado trataron, ya no sabemos si atraparon o no atraparon, a uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Por un lado, se dice que Ovidio Guzmán López sí fue capturado, pero después el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Alfonso Durazo Montaño, dice que nunca estuvo detenido. Entonces, la verdad, en las explicaciones, en vez de aclarar, también están generando mayor confusión. Para platicar de esto, me acompañan Tere Vale. Hola, Eduardo, buenas tardes. Venus Rey. Eduardo, ¿qué tal? Mónica Uribe. Hola, Eduardo, buenas tardes a Y todos. Bernardino Esparza. Buenas tardes. Buenas tardes. La información es de que murieron 8 personas, hubo 16 heridos y se escaparon 51 presos de la cárcel. Es increíble. Las escenas que vimos son como que de un país que no tiene orden, ley ni gobierno. La calidad de los armamentos que traen estos gandules son como los que verías en la guerra civil de Siria, porque cuando tú ves esa pick-up que traían, montada uno de estos fusiles de calibre 50, que pueden penetrar el muro de un edificio y que son lo más letal del mundo. Cuando ves en otra que llega un gatillero, se tira al suelo, también con su Barrett, y empieza a disparar. Cuando ves cómo cunde el pánico en un cuartel militar, en donde, a ver, por aquí, y sale una chica con su rifle y le dice, no, tú no, como diciendo, las mujeres no las queremos aquí. Dices, ¿qué pasa, no? Y ves la confusión, ves las fotos de Culiacán llenas de humo porque estaban quemando coches. Cuando ves que el gobierno acaba dando la impresión, vamos a darles el beneficio de la duda, pero de estar cediendo ante el chantaje de la delincuencia organizada. El presidente López Obrador lo explica y hoy en su conferencia de prensa lo dice muy bien. Estaba en riesgo muchas personas y se decidió proteger la vida. No se trata de masacres, no puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas. Se tomó la decisión de proteger a los ciudadanos. Esa es la diferencia de esta estrategia a la que nos han hecho los otros gobiernos. Muchos dirían que ayer no hubo estrategia, porque la misma Secretaría de Seguridad Pública, en conferencia de prensa, dijeron que la verdad fue un operativo donde no se calculó la reacción en la que grupos armados dispararon contra el cuartel de la 9ª Zona Militar, que no hubo un plan bien estructurado para llegar a capturar a Ovidio Guzmán. Entonces, la pregunta es, ¿se aplicó una estrategia ayer? No. Es la pregunta. A ver, ¿cuántos sicarios eran que podían controlar una ciudad y no había fuerzas armadas o policiales capaces de contrarrestarlos? ¿Y la inteligencia dónde estaba? Mire, No sé. O sea, porque ya vamos a llegar a un año de gobierno. Ya no puedes decir que el gobierno anterior, los gobiernos anteriores, ya no puedes seguir echando la culpa a los demás. Este año va a ser el más violento en la historia de México, más que el año pasado, que fue el más violento. Entonces, ¿hasta cuándo espera el presidente y su gabinete de seguridad que tengamos paciencia los mexicanos y que digamos, sí, fue culpa de Peña Nieto y fue culpa del señor Calderón y sí fue, claro, tiene mucha culpa, pero ya vamos a 11 meses de gobierno? Sí. Entonces, y tuvieron mucho tiempo antes de asumir el gobierno para enterarse de lo que estaba pasando. Venus. Sí, yo vi una falta total de estrategia. Las mismas autoridades, el secretario aceptó que fue un operativo fallido, que les quedó pero grande. no se responsabilizó. Donde Dijo sí, que era un operativo fallido. Sí, cuando dicen, están no casi se echándole la culpa responsabilizó. a los militares que estaban en la plaza. Exacto. Exacto.
Donde sí vi Perdóname, las culpas siempre son hasta arriba. Hasta arriba, por supuesto. Por favor. Donde sí, lo que sí me sorprendió y donde sí vi una estrategia fue en las bandas criminales. Claro. Cómo Hombre. sitiaron en cuestión de minutos Así la es. ciudad, La cómo se ciudad apoderaron de entera. ella y cómo hicieron prevalecer el terror, porque eso fue lo que Y el hicieron. cuartel Así es. militar lo cercaron. Además, exacto. Aislaron la ciudad. Cortaron las carreteras de acceso. El O sea, aeropuerto. era una cosa. El poder que tiene, la estrategia que tiene este grupo criminal, la capacidad de operación y de reacción y el armamento que ya lo subrayaste, Eduardo, es una cosa brutal, ¿no? Hay un punto Es que se me hace muy increíble. interesante, que es el conocimiento del terreno. La estrategia de los grupos delincuenciales, básicamente narcotráfico en Sinaloa, conocen muy bien el terreno y tienen muchas redes de apoyo a nivel de la base social. Entonces es más fácil. Para ellos es mucho más fácil entrar en un terreno porque si tú tienes un destacamento militar, generalmente no es gente de ahí. Ese es un punto interesante. Conocen el terreno, ya han tenido la posibilidad por tiempo de aprender a usar estrategias muy bien definidas. Sí. Además, un armamento de primer nivel. ¿Qué más quieres? Sí, pero a ver, Moni, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero creo que aquí el problema es que nadie dice de quién fue la idea, porque el presidente dijo, yo no lo revisé, pero lo apoyo. O sea, yo no es Bueno, la idea es que mía, pero lo apoyo. Se supuestamente estaban cumpliendo un orden de aprehensión Ajá. Exacto. para fines de extraditar a Ovidio Guzmán. Así es, pero ¿de quién fue la estrategia, el diseño de la estrategia? En la conferencia de prensa de hoy en la mañana en Culiacán, que estaba el señor Durazo, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, etcétera, ninguno se responsabilizó de la estrategia. Eso es Y real. yo creo que aquí hubo un error muy grave, donde, por cierto, perdimos todos, ¿eh? Aquí no es de que los fifís, los chairos... Mira, la los- imagen no, internacional- aquí es Está por los suelos. Por los suelos. y si creen que a alguien o si a alguien le da gusto que haya pasado esto, yo No, creo no, que no, es terrible. esto es una tragedia. es una Terrible, cosa- Porque mira, terrible. Yo me imaginaría que el mando militar en la zona estaba confiriendo con sus mandos superiores, decir, tenemos esta orden de, órale, procedan, cuál es el plan, esto y aquello. Ahora nos dicen que llegaron y que no lo planearon bien. Perdóname. no lo Es el que que no yo lo quiero planeó- saber quién. Perdóname, en el ejército es de arriba hacia abajo. Es vertical. Sí, es Esto es vertical. El que estaba en Culiacán no se movió sin haber recibido órdenes superiores. Efectivamente. Y el que le dio las órdenes superiores seguramente lo consultó a la superioridad. No nos hagamos ahora les- tontos. les voy a Al decir, jefe Así de es la el ejército. zona y Este de ahí es- al Al secretario. propio secretario. Este es un salto cualitativo, es un salto definitivo de derrota del Estado frente a la delincuencia Ahora, yo entiendo organizada. que la cosa se puso tan mal que aquí hubo un chantaje. O sueltan a Ovidio o dejan, porque no sabemos si lo atraparon o no, porque primero dijeron que sí, luego que no. Bien, eso tendrá que dilucidarse. Pero a ver, vamos a empezar a matar, porque lo que ocurrió es que también se fueron a casas de funcionarios. Sí. Se fueron a Casa casas de de militares, militares. y vamos a matar a sus familias si no sueltan a este. Sí, pero entonces, Espérate, ¿cómo te llegas espérate. a ese momento? Espérate. Ok. Entonces, el liberarlo, si es que no lo habían apresado, puede tener su lógica, que se evitó que mataran a mucha gente. Pero esto no resta de que hubo una operación pésimamente Fallida. mal diseñada. Y dos, si ya lo tenían, corrígeme, Bernardino, puede haber una terrible violación de la ley, porque el único que estaba autorizado para liberarlo una vez que estaba preso era un juez. Es un juez, sí. El Ni el artículo presidente de la 150 del República, Código Penal ni el Federal. secretario de la No, Defensa, ni el de Seguridad Pública podían decir, libérenlo. No, Se porque necesita había una orden de un juez. había una orden de un juez de captura, de detención y de presentación. Tal vez por en eso esa nos parte de dicen la que orden de nunca aprehensión, estuvo ¿no? detenido. Sí. Pero los audios Claro. en los audios No lo que han sabemos. circulado, Sí. se dice, ya lo agarraron. Sí. Primero se creía que habían agarrado al Chapito y que lo habían matado. Esa fue la primera Sí, fotografía que circuló, sí. lo del Después Chapito. dice, no, agarraron al otro. Es que era Sí. muy confuso todo Sí. ayer. Pero a ver, yo una pregunta legal. Una autoridad que deja, en fin, en libertad a un delincuente de ese tamaño, ¿no recibe un castigo, una Bueno, ahí amonestación? hay sanciones en el Código Penal, por supuesto. Y de debe alguna haber manera. sanciones en el Código Militar Y en también. el Código Militar también, pero pero, entonces también sobre todo la llegamos- responsabilidad. Pero- hay que ver, creo que estamos hablando Mira, de puros De puros supuestos. Sí, Porque no lo además, sabemos. además Pero- la única versión oficial que tenemos es la que dieron hoy en la mañana.
Híjole. Entonces, yo estaba bajo la idea antes de hoy en la mañana que a Ovidio lo habían capturado y lo dejaron libre. Pero hoy en la mañana Arturo Durazo informó que no hay pactos con los grupos delictivos, puesto que Guzmán López nunca estuvo detenido. No habrá pactos, pero entonces hubo una reacción ante un amedrentamiento y el Estado mexicano se vio presa de un chantaje de un grupo criminal. Eso es terrible. Mónica mandó hoy una nota muy interesante del Wall Street Journal, si no Sí, en la que decían que el Estado mexicano se había arrodillado ante el sí, claro, ante el crimen organizado. Y el New York Times, y bueno, Le Monde, Le Figaro, yo subí Le Monde porque dije que artículo. El País, Mensajes. bueno, Se regresa a la cera.